El día de la madre, mi hija me entregó una tarjeta. Solo era un papel doblado con purpurina en las esquinas. Me obligó a leerla en voz alta en la mesa del desayuno. Sonreí, esperando una rima dulce. Las rosas son rojas, las rosas son... Pero lo que siguió me dejó paralizada a mitad de la frase. Su poema no era bonito, era inquietante, una confesión en verso, un espejo para el que no estaba preparada. Cada línea desvelaba los años que creía haber ocultado. Cada palabra era su voz encontrando el valor que la mía había silenciado. Y, de repente, los momentos que creía haber escapado volvieron a mi mente. Los gritos, el silencio, las puertas que se cerraban de golpe, las lágrimas detrás de las paredes. No era solo una tarjeta, era todo lo que había llevado consigo y nunca había dicho. Acompáñame mientras te cuento cómo fue ese día. La tarjeta brillante de mi hija me destrozó y, de alguna manera, también comenzó a curarme. Antes de continuar, suscríbete. Tienes que escuchar esto. Las mañanas del Día de la Madre en nuestra casa siempre han tenido su propio ritmo. No son tan perfectas ni posadas como las fotos que se ven en las revistas, sino reales, en el sentido más humano. Se oía el ruido habitual de la cocina, el sonido de los cajones al abrirse y cerrarse, y los susurros nada sutiles de mi hija recordándose a sí misma lo que no debía quemar. Ahora tenía 10 años y se tomaba este día muy en serio. Era su momento de cuidar de mamá, como siempre decía. Cuando entró con la bandeja del desayuno, tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. La bandeja se balanceaba ligeramente en sus manos, con 3 tortitas un poco quemadas, una tostada con demasiada mantequilla y un vaso de zumo de naranja casi lleno hasta el borde. Ella sonreía orgullosa y yo le devolví la sonrisa. Era uno de esos momentos en los que las imperfecciones solo lo hacían más dulce. Pero lo que me llamó la atención no fue el desayuno. Fue la pequeña tarjeta doblada que había junto al tenedor. Hecha a mano, por supuesto. Cubierta de purpurina y pegatinas, como todas las tarjetas que me había dado. Para mamá. Estaba escrito en la parte delantera con un rotulador morado. Dejó la bandeja en mi regazo, y se subió a la cama a mi lado. Su postura había cambiado. Ya no estaba radiante, sino atenta. ¿Quieres que lo lea ahora?, le pregunté, cogiéndola. Ella asintió con la cabeza. Abrí la tarjeta lentamente. En el lado izquierdo, como esperaba, había un dibujo a lápiz de las dos. Eran 2 figuras con grandes sonrisas, de pie bajo el sol con gafas de sol. Me hizo sonreír. Pasé a la derecha, donde estaban las palabras. Era un poema. Las rosas son rojas, comencé, sonriendo con ternura, como siempre hacía cuando ella empezaba sus poemas del Día de la Madre, que solían estar llenos de rimas dulces sobre tortitas, abrazos y ser la mejor madre del mundo. Pero entonces me detuve. La siguiente línea no era lo que esperaba. No rimaba. Algo cambió en el aire entre nosotras, pero aún no sabía muy bien por qué. Volví a mirarla. Ahora me observaba con atención. Inmóvil. En silencio. Volví a la tarjeta y esta vez la leí en silencio, con los labios apretados. Me pareció diferente. Las palabras eran suyas, eso estaba claro, pero transmitían algo más. Un tono que no había oído antes. No sabía exactamente qué intentaba decirme, todavía no, pero lo sentía, como un suave dolor que se elevaba en mi pecho. No se parecía a sus poemas habituales. No sabía a dónde iba, pero había una cosa que tenía clara. Era importante. Y tenía que seguir leyendo. Las rosas son rojas, repetí, esta vez con menos alegría en la voz. Estaba acostumbrado a esos poemas. Cada año me hacían reír o llorar, versos sobre cómo yo era su superhéroe o cómo mis tortitas eran mejores que las de nadie. Pero ahora estaba sentado con la tarjeta abierta en mis manos, intuyendo ya que este año era diferente. La segunda línea decía: las rosas son lo que esperé mientras trabajabas hasta tarde otra vez. Parpadeé. Mis manos dejaron de moverse. Lo leí de nuevo, más despacio. No rimaba. No me hacía gracia. Estaba ahí, en la página,
inmóvil y silenciosa, como si hubiera esperado mucho tiempo a que la leyeran. La miré. No sonreía. Estaba retorciendo la tela de la manga de su pijama. Tenía la mirada fija en el borde de la cama, no en mí. Volví a mirar el poema. Las rosas son rojas, las violetas son azules, cené solo y no te lo dije. Esa frase me impactó mucho, sabía exactamente a qué noche se refería. Me había quedado hasta tarde en el trabajo, atrapado en un plazo de última hora. La llamé y le dije que calentase algo en la nevera. Ella dijo que sí, y yo le creí. Nunca se me ocurrió preguntarle cómo se sentía al respecto. Luego vino la frase que rompió algo dentro de mí. Las rosas son rojas, sé que lo intentaste. Pero aún así conté las veces que suspiraste. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana a una habitación que no sabía que existía en nuestra casa, un espacio donde ella había guardado en silencio cada suspiro, cada momento perdido, cada deseo tácito de que yo estuviera un poco más presente. Ella me había estado observando, no solo con los ojos, sino con el corazón, y se había dado cuenta de más cosas de las que yo jamás hubiera imaginado. No era un poema. Era una carta envuelta en rima. Una confrontación suave y valiente escrita con tinta morada. La miré de nuevo. No parecía enfadada. Parecía asustada. Como si hubiera dicho demasiado. Como si me hubiera puesto en las manos algo que no estaba segura de que supiera cómo sostener. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento. Le cogí la mano. Ella no la retiró. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. No intenté arreglarlo. No le di explicaciones. Dejé que el silencio nos envolviera mientras el peso de sus palabras se asentaba entre nosotros. Me di cuenta de que el amor no siempre es ruidoso. A veces llega en tarjetas hechas a mano, dobladas con esperanza, ansiosas por ser comprendidas. Y en ese momento, finalmente lo entendí. Las rosas son rojas. Y a veces son recordatorios. No de las flores que olvidamos llevar, sino de los momentos en los que se nos pide que estemos presentes. Solía creer que la conocía. Cada peca de su nariz. Cada rizo de su pelo. Cada snack favorito y cada cuento antes de dormir. Sabía cómo se mordía las uñas cuando estaba nerviosa. Sabía cómo daba golpecitos con el pie cuando pensaba. Creía que eso significaba que la entendía. Que la veía. Pero no era así. No realmente. Ella siempre era callada. No de una manera preocupada, solo, callada. El tipo de niña que coloreaba en un rincón durante las fiestas familiares. Que respondía a las preguntas con un asentimiento o un suave, sí. Que observaba más de lo que hablaba. Y como no se quejaba, yo asumía que todo estaba bien. Como sonreía en los momentos adecuados, pensaba que era feliz. Confundí el silencio con la paz. Y ahora, al leer sus palabras, me doy cuenta de lo mucho que me había perdido. El poema de la tarjeta no era estridente, no era enfadado, pero estaba lleno de observaciones, lleno de momentos que yo no sabía que ella había notado. Versos como, parecías cansada incluso cuando sonreías, y, no quería molestarte con mis sueños, resonaban más fuerte que cualquier grito. Había estado escribiendo sobre mí. Me observaba. Aprendía a gestionar sus emociones observando cómo yo gestionaba las mías. Nunca le dije lo duros que eran algunos días. Pensaba que protegerla me hacía fuerte. Pero quizá mi silencio le enseñó que sus propias emociones eran demasiado pesadas para compartirlas. Quizá pensaba que yo no la entendería, porque nunca le dejé ver que yo también tenía heridas. Me quedé mirando el brillo del borde de la tarjeta, recordando todas las veces que le dije que hablara. Usa tu voz, le decía. Di lo que sientes. Pero ¿cuándo le di espacio para hacerlo? Cuando me senté y le pregunté algo de verdad sin mirar el móvil, el reloj o la cena en el fogón. Siempre pensé que estaba presente. La llevaba al colegio. Le preparaba el almuerzo. La abrazaba antes de acostarse. Pero hay una diferencia entre estar presente y prestar atención. Creía que conocía a mi hija.
Pero la verdad es que conocía sus hábitos. No conocía su corazón. No hasta que esa tarjeta se abrió como una puerta y me llevó a su mundo. Ahora me pregunto cuánto tiempo ha estado esperando a que la viera tal y como es. No solo como mi hija, sino como una persona independiente. Con sentimientos. Con decepciones. Con palabras que había estado guardando para un día en el que yo estuviera lo suficientemente tranquila como para escucharlas. Y ese día había llegado. Porque cuando leí su poema, la imagen que tenía de mi hija se desvaneció. Y en su lugar apareció una chica que había estado cargando con más de lo que jamás hubiera imaginado. Y lo único que quería era que yo me diera cuenta. Mientras estaba sentada con la tarjeta aún en mi regazo, las palabras de la página parecían cobrar más peso. No fue solo lo que había escrito lo que me destrozó. Fue lo que sus palabras revelaban sobre todas las cosas que no había oído antes. Los pequeños gritos ocultos en frases cortas. Los sentimientos escondidos en momentos cotidianos que yo ignoraba porque estaba demasiado cansada o distraída. La culpa me invadió como una ola que no podía detener. Empecé a recordar todas las veces que le había dicho, ahora no, no por crueldad, sino por agotamiento. Las veces que estaba preparando la cena y ella me tiraba de la camiseta para contarme algo que había pasado en el colegio. Las veces que estaba en una llamada de trabajo y le hacía señas para que esperara. Las veces que estaba doblando la ropa y ella se alejaba con la boca entreabierta, decidiendo que lo que iba a decir no era lo suficientemente importante. Todas ellas volvieron a mí como fantasmas. Pequeños momentos que yo había olvidado. Pero ella no. En una línea de su poema, escribió, aprendí cuándo dejar de preguntar. Releí esa línea una y otra vez. Podía ver su carita formando una pregunta, dudando y luego tragándosela. Todo porque yo estaba demasiado ocupada. Pensaba que estaba haciendo lo que se supone que deben hacer las madres. Mantener la casa en orden. Hacer malabarismos con el trabajo. Asegurarme de que la cena estuviera en la mesa. Pensaba que esas cosas eran amor. Y, en cierto modo, lo son. Pero a veces el amor suena como dejar lo que estás haciendo y decir, cuéntame, te escucho. Pensaba que tenía más tiempo, más oportunidades para sentarme y preguntarle cómo le había ido el día. Pero el tiempo no espera, solo deja ecos, y ahora leía esos ecos en un poema que me decía que ella me había necesitado de una forma que yo no había visto. Recuerdo una noche en particular. Entró en la cocina con las mejillas enrojecidas y las manos apretadas. Parecía que había estado llorando. Yo estaba escribiendo correos electrónicos, apurada por cumplir con un plazo, y le pregunté si podía esperar. Ella asintió y se fue a la cama. Nunca le pregunté qué era. Me dije a mí misma que si era algo serio, ella lo volvería a mencionar. Pero tal vez esa fue la última vez que lo intentó. Ahora sé que era importante. Aunque fuera algo pequeño. Era importante porque ella acudió a mí primero. Y yo la rechacé con un gesto suave y silencioso. La verdad es que no era una mala madre. Solo estaba abrumada. Pero los niños no siempre ven la diferencia. Solo sienten la ausencia. Las palabras que me perdí mientras estaba ocupada nunca desaparecieron. Estaban esperando, esperando en sus cuadernos, esperando en su corazón, esperando en la tarjeta hecha a mano que finalmente me tomé el tiempo de leer. Y ahora, lo único que quiero es volver atrás y escuchar cada palabra que me perdí. Al principio, había noches en las que me sentaba en el frío suelo del baño, con las luces apagadas y la puerta cerrada con llave, tratando de recuperar el aliento. No porque hubiera pasado algo catastrófico, sino porque todo sonaba demasiado fuerte dentro de mí. Un bebé llorando al final del pasillo. Biberones que había que lavar. Un fregadero lleno de platos que me había prometido lavar. Un sueldo que no llegaba para nada. Mi mente se aceleraba como una tormenta que no podía calmar. Y en esos momentos, lloraba. No era el tipo de llanto que se ve en las películas, con música dramática y sollozos entrecortados. No, era más silencioso. En una toalla. En mis manos. En silencio. Porque en algún momento había decidido que nadie podía saber que me estaba derrumbando.
Nadie te dice lo fuerte que se siente ser el único adulto despierto a las 3 de la madrugada. Nadie te dice cómo las paredes de tu casa pueden empezar a parecer que te oprimen. El monitor del bebé brillando en la mesita de noche. La ropa olvidada en la secadora. El teléfono lleno de mensajes sin leer de personas que no saben lo mucho que estás aguantando con las manos temblorosas. Pensaba que tenía que manejarlo todo sin derrumbarme. Eso era lo que significaba para mí ser fuerte. Y la quería tanto. Pensaba que el amor bastaría para llenar las grietas de mi alma. Pero el amor también se cansa. Y el mío estaba agotado. No tenía un mapa para la maternidad. A las 2 de la madrugada buscaba en internet si los bebés podían llorar demasiado, o si lo estaba haciendo todo mal. Recibía consejos que me hacían sentir peor de lo que ya me sentía. Y tenía ese susurro constante en mi cabeza que me preguntaba si, de alguna manera, la estaba destrozando al esforzarme tanto por no hacerlo. Cada pequeña decisión me parecía enorme. Le estaba dando de comer lo correcto, la abrazaba lo suficiente, demasiado poco, estaba criando a una niña segura de sí misma o simplemente a alguien con miedo a cometer errores como yo. Incluso en los días que parecían tranquilos, me tumbaba en la cama cuestionándomelo todo. Pero hubo victorias. Victorias silenciosas que nadie más que yo vio. La primera vez que durmió toda la noche. La primera vez que se rió tanto que le dio hipo. La forma en que me buscaba cuando estaba dolida, asustada o con sueño. Esos momentos cosieron pequeños parches de alegría en mi corazón, pero no borraron la culpa que llevaba como una bolsa invisible colgada al hombro. La culpa de gritar cuando juré que no lo haría, de estar demasiado cansada para escucharla, de perderme su actuación en el colegio porque tenía que hacer horas extras, de querer, a veces, solo una hora a solas sin nada que hacer. Y aún así, ella me quería. Aún así, me miraba como si fuera todo su mundo. Creía que la había protegido de mis días de debilidad. Creía que solo le dejaba ver las sonrisas, las risas y los cuentos antes de dormir, pero su poema contaba otra historia, una que me hizo detenerme. Escribió: te vi sosteniendo la casa como si fuera a caerse, pero nunca me pediste ayuda. Leí esa frase una y otra vez, porque sentí como si alguien hubiera abierto una ventana a un recuerdo que creía oculto. Ella había visto la tensión en mis hombros, el peso que llevaba sin pedir ayuda. Me había convencido a mí misma de que las madres de verdad no necesitaban ayuda, que pedirla sería fracasar. Pero tal vez lo que le había enseñado era que el dolor debía ser silencioso y la supervivencia, invisible. Al seguir leyendo, otra frase me impactó. Sonreías por la mañana, pero te oía llorar por la noche. Me quedé quieta durante un largo rato, intentando recordar si alguna vez había llorado en voz alta. No creía que lo hubiera hecho. Me había propuesto llorar solo después de que ella se durmiera. En la ducha. En las almohadas. En la oscuridad. Creía que lo había ocultado todo. Pero los niños no necesitan ver para entender lo que pasa, lo sienten todo. Ella había oído la verdad en el silencio de la casa, en el crujir del pasillo, en las pausas entre mis pasos. Yo había intentado protegerla, pero ella había estado atenta de todos modos. Y lo que más me sorprendió no fue que se hubiera dado cuenta, sino que lo recordara. Solía pensar que la maternidad era una actuación. Que se trataba de mantenerlo todo en orden, de estar siempre presente, siempre sonriendo, siempre cumpliendo. Pero sus palabras me dijeron que ella no necesitaba mi perfección, necesitaba mi presencia, incluso cuando estaba desordenada, incluso cuando estaba insegura, incluso cuando estaba destrozada y cansada y buscando la manera de quererla bien. Otra línea decía: te vi cargar con bolsas y días rotos, pero aún así me preparaste el almuerzo con una broma dentro. Esa me llegó al alma. Recordé aquellas mañanas. Cansada más allá de lo que las palabras pueden expresar. Funcionando a base de cafeína y preocupaciones. Sonriéndole mientras me sentía destrozada por dentro. Y, de alguna manera, ella había visto ambas cosas, la fuerza y la lucha. Había una parte que decía: pensabas que no te veía mirando por la ventana, pero sí te veía. Contaba cuánto tiempo estabas perdido en tus pensamientos. Eso me hizo dejar la tarjeta por un momento.
Recordé estar de pie en la ventana de la cocina algunas tardes, fingiendo mirar a la calle, pero en realidad perdida en las cosas que nunca había dicho en voz alta. El estrés financiero, la soledad, la constante pregunta de si era suficiente. Y mi pequeña, ella se había dado cuenta de cada pausa, cada suspiro, cada vez que mi mirada se desviaba hacia otro lado. Había visto todo lo que yo creía haber ocultado, y, sin embargo, no había amargura en sus palabras, solo observación, solo amor envuelto en una comprensión muy superior a su edad. No había escrito esas cosas para culparme, las había escrito para decirme que me veía. Solía pensar que era yo quien la veía crecer. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, la forma en que sostenía el lápiz y fruncía la nariz cuando pensaba. La había visto convertirse en una persona. Pero durante todo ese tiempo, ella también me había estado observando. No solo como su madre, sino como mujer. Como alguien que intenta estar bien en un mundo que no siempre deja espacio para la ternura. Ella me observaba cuando fracasaba, me observaba cuando triunfaba, y durante todo ese tiempo, no me juzgaba, estaba aprendiendo a ser valiente, a ser fuerte, a amar incluso cuando las cosas duelen. Ella me veía, y ahora, por fin, yo la veo a ella. No me lo esperaba, no en un poema de una niña, no en el Día de la Madre. Pero ahí estaba, a mitad de la página, escrito con su letra pequeña y redondeada. Una sola línea que destrozó todo lo que creía saber. No estabas allí cuando se reían de mí y me insultaban. Así que yo también me reía, solo para que pararan. Dejé de leer. Se me cortó la respiración. Mi mano se extendió instintivamente para tocar la suya, pero ella ya la había retirado hacia su regazo. Sus ojos miraban a cualquier parte menos a mí, la televisión, la ventana, sus uñas. Fue como si el mundo se inclinara un poco. Esa frase me transportó a todas las mañanas de colegio por las que había pasado a toda prisa. Cada vez que la dejaba en la puerta, le daba un beso en la mejilla y me marchaba, segura de que estaría a salvo, de que el colegio era un refugio de aprendizaje y amistad. No tenía ni idea de que la hubieran hecho sufrir así. De que se burlaran de ella. De que la acosaran. Acorralada por la crueldad que solo los niños pueden infligir con susurros y risitas, y el aislamiento. Y yo no estaba allí. Nunca me lo contó, quizás lo intentó, quizás no me di cuenta, atrapada en mi propio torbellino de trabajo, tareas domésticas y supervivencia diaria. Quizás lo descarté como un drama o asumí que solo era un mal día. Pero para ella era una herida. Un momento que se grabó tan profundamente en su memoria que acabó en un poema años más tarde. Volví a pensar en esa frase. Yo también me reí, solo para que parara. Esa fue la parte que me destrozó. La idea de que mi hija, en su confusión y dolor, sintiera que la única forma de sobrevivir era reírse con sus torturadores, que enmascarara su dolor para pasar desapercibida, que aprendiera tan pronto que la vulnerabilidad no siempre era segura. La había fallado sin saberlo. No en las cosas importantes, sino en las pequeñas que importan. En la falta de contacto visual. En las cenas apresuradas. En el estarás bien automático que le decía con demasiada frecuencia cuando intentaba decirme que algo iba mal. La miré y vi a una niña que había guardado ese secreto durante años. Llevándolo en silencio. Escribiéndolo en poemas en lugar de decirlo en voz alta. Y lo único que quería en ese momento era quitárselo. Retroceder en el tiempo y entrar en el patio del colegio. Cogerle la mano mientras se reían. Protegerla. Verla. Pero no podía volver atrás. Lo único que podía hacer era sentarme a su lado y llorar, no por mí, sino por la niña que había sufrido en silencio mientras su madre daba por sentado que todo iba bien. Esa frase me destrozó. No porque me acusara, sino porque revelaba cuánto dolor puede albergar el corazón de un niño sin que nunca se exprese. Y ahora que se había expresado, todo había cambiado. No podía ignorarlo. Y no iba a ignorarlo.
Leer su poema desbloqueó recuerdos que no había tocado en años. Una frase en particular me trajo de vuelta una época de nuestras vidas que había enterrado bajo el agotamiento y la supervivencia. Ella escribió: me abrazabas mientras gritaba en sueños, pero nunca me preguntaste qué veía. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes incluso de llegar a la siguiente frase. Recordé aquellas noches. Ella tenía unos 3 o 4 años. Las pesadillas llegaban como olas, inesperadas, intensas y angustiosas. Se sentaba en la cama gritando, con los ojos muy abiertos, pero sin estar del todo despierta, agitando los brazos como si luchara contra algo que yo no podía ver. Yo entraba corriendo en su habitación, con el corazón a mil, la cogía en brazos y le susurraba: no pasa nada, no pasa nada, una y otra vez hasta que su cuerpo se relajaba. En aquella época, dormía muy poco. Seguía compaginando el trabajo, una casa que nunca estaba limpia, y una lista cada vez mayor de preocupaciones que siempre pesaban sobre mi pecho. Aquellos momentos de medianoche eran mecánicos. La mecía en la oscuridad, esperaba a que su respiración se calmara y luego la acostaba en silencio, con cuidado de no despertarla del todo. Y luego me arrastraba de vuelta a la cama, temiendo el siguiente llanto, el día siguiente, el siguiente ciclo. Pero nunca le pregunté por los sueños. Me decía a mí misma que no se acordaría, que los niños olvidan esas cosas, que solo era una fase, pero su poema demostró lo contrario. Ella lo recordaba, y más aún, recordaba que yo estaba allí, aunque no del todo presente. Sentía el consuelo de mis brazos, pero también notaba el silencio. Pensaba que el amor era suficiente, que aparecer en mitad de la noche y abrazarla le diría todo lo que necesitaba saber, y quizá lo hizo, en parte, pero nunca le pregunté qué veía, nunca le pregunté qué le asustaba. Y ahora, al leer esa línea, me doy cuenta de lo a menudo que trataba sus emociones como algo que había que gestionar en lugar de explorar. Sentí una extraña mezcla de amor y vergüenza. Amor por el recuerdo de sostener su cuerpo tembloroso entre mis brazos. Vergüenza por no darme cuenta de que su espíritu estaba tan despierto como su cuerpo en esos momentos. Ahora me pregunto qué me habría dicho si se lo hubiera preguntado. ¿Me habría hablado de las sombras? ¿De los monstruos? O quizá de algo más real de lo que ninguno de los dos quería afrontar. Quizá soñaba con la ausencia. Con la soledad. Con un miedo que yo no sabía que tenía. Los años de privación del sueño fueron una nebulosa. Yo sobreviví a ellos. Pero ahora veo que ella también lo hizo, en silencio, guardando recuerdos que pensé que se desvanecerían. Recuerdos que ella convirtió en palabras, en poesía, en un mensaje que por fin estaba lista para escuchar. Y ahora, aunque los terrores han desaparecido, me encuentro queriendo preguntarle cada noche: ¿qué viste? No solo en los sueños, sino en mí, en nosotros, porque quizá no sea demasiado tarde para empezar a escuchar. Siempre pensé que ella simplemente había seguido adelante, que cuando yo levantaba la voz o perdía los nervios por el cansancio, ella lo dejaba pasar, como se supone que hacen los niños. Nunca me contestaba, nunca se marchaba enfadada. Nunca daba portazos, simplemente salía en silencio de la habitación, se iba a su cuarto y se ponía a jugar con sus muñecas o a pintar con sus lápices de colores. Suponía que lo entendía, que sabía que yo solo estaba cansada o agobiada. Pensaba que su silencio significaba que me había perdonado. Pero el silencio nunca está vacío. En su poema, una línea decía: gritaste como un trueno, así que escribí la lluvia. Me detuve. Parpadeé. Y de repente, el recuerdo de todas esas tardes tranquilas volvió a mi mente. Los momentos en los que me sentía culpable después de gritar, pero me convencía a mí misma de que ella estaba bien porque no decía nada. No sabía que ella había estado escribiendo. Más tarde, esa misma noche, después de terminar de leer la tarjeta juntas, me entregó un cuaderno. La cubierta estaba doblada y las páginas ligeramente gastadas en los bordes. Dentro había años de poemas. Docenas. Quizás más. Todos escritos con su pequeña letra, fechados y titulados como un diario personal tallado en verso. Algunos eran cortos, solo unas pocas líneas, otros se extendían por toda la página con imágenes que me dejaban sin aliento. Escribía sobre mis pasos cuando estaba enfadada.
sobre cómo podía oír el cambio en mi voz incluso antes de que salieran las palabras, sobre cómo se le oprimía el pecho cuando gritaba, aunque no fuera a ella. Un poema decía: me escondí detrás de las palabras porque tus sentimientos llenaban la habitación. Me senté allí sosteniendo ese cuaderno como si fuera de cristal. Ella no me gritó. No lloró. Escribió. Escribió todo lo que yo había pasado por alto. Cada cambio de tono. Cada gesto con los ojos. Cada vez que le decía que limpiara su habitación con un tono que no tenía nada que ver con la habitación, sino con mi propio estrés. Y nunca me mostró nada de eso, hasta ahora. Había estado criando a una niña que convertía el dolor en poesía. Que utilizaba el ritmo para dar sentido a emociones demasiado grandes para expresarlas con palabras. Ella convirtió nuestro hogar en una página, y cada vez que yo fallaba como madre, ella no lo olvidaba, simplemente lo archivaba en una estrofa. Y lo más desgarrador, no había rencor en sus poemas, solo reflexión. No intentaba castigarme, intentaba comprenderme. Siempre dije que era la más tranquila, la más fácil, pero ahora sé que era la que más atención prestaba. No a lo que decía, sino a cómo lo decía. No a lo que hacía, sino a cómo la hacía sentir. Cuando gritaba, ella escribía. Cuando metía la pata, ella perdonaba con tinta. Ahora veo que mi hija nunca estuvo callada. Solo lo guardaba todo hasta que yo estaba lista para escuchar. Cuando terminé de leer la tarjeta, mis manos seguían temblando. Mi hija no dijo nada inmediatamente. Se sentó a mi lado en la cama, tirando nerviosamente de un hilo suelto de la manga. Yo intentaba encontrar las palabras, pero me parecían demasiado pequeñas para el peso de lo que acababa de leer. Entonces, sin mirarme, se levantó, cruzó la habitación y abrió el cajón inferior de su escritorio. El que nunca había prestado mucha atención, el que nunca había abierto, sacó un pequeño cuaderno morado, de esos con páginas blandas y lomo cosido. Lo apretó contra su pecho durante un momento, luego volvió hacia mí y lo colocó con delicadeza en mi regazo. Su voz era suave cuando habló. Llevo escribiendo desde que tenía 6 años. Bajé la vista hacia el cuaderno. La cubierta tenía pequeños dibujos, estrellas, una nube, una lágrima. Parecía muy querido, con los bordes doblados y algunas esquinas ligeramente manchadas. Cuando abrí la primera página, vi su nombre escrito en letras mayúsculas, seguido de la fecha. Y luego un poema. Uno corto. Solo 4 versos. Me besaste en la mejilla, pero no te diste cuenta. Esperaba que me hablaras. Se me hizo un nudo en la garganta, pasé la página, otro poema, luego otro. Año tras año, la tinta se desvanecía y se oscurecía con el tiempo. Había narrado su infancia en poemas, cada estación, cada etapa, cada dolor y cada pequeña victoria. Algunos eran sobre el colegio, otros sobre sus amigos, pero la mayoría eran sobre mí. Escribió sobre mi aspecto cuando estaba cansado, las noches en que me quedaba dormido en el sofá y se me olvidaba arroparla, las mañanas en que quería enseñarme sus dibujos, pero yo tenía prisa por salir. Escribía sobre las veces que sí aparecía, cuando le preparaba un té después de estar resfriada, cuando le leía su cuento favorito 3 veces seguidas antes de dormir, cuando le besaba la frente y le susurraba: «Estoy muy orgulloso de ti», pensando que ya se había dormido. Sus poemas lo contenían todo. Había vivido junto a ese cajón durante años sin preguntar nunca qué había dentro. Sin pensar que mi hija estaba escribiendo la historia de nuestra vida desde su propia perspectiva, página a página. No porque quisiera vengarse. No porque estuviera enfadada. Sino porque era la única forma que conocía de procesar todo lo que no sabía expresar con palabras. Sentí cómo las lágrimas resbalaban por mi rostro mientras seguía leyendo. Algunas páginas tenían manchas tenues. Quizás agua. Quizás sus propias lágrimas. No podía saberlo. Todo este tiempo, creí conocer su corazón, pero su corazón había vivido en un cajón que nunca había abierto, y ahora que estaba en mis manos, no quería perderme ni una sola palabra. No era solo un cuaderno.
Era una segunda oportunidad. A medida que pasaba las páginas de ese pequeño cuaderno, las palabras se convertían en un espejo, no solo del mundo de mi hija, sino de quién había sido yo en él. Los poemas eran sinceros, de una forma que ningún niño se atreve a expresar en voz alta. Algunos eran dulces, llenos de admiración. Otros me revolvían el estómago. No eran enfadados, pero eran reales. Y en ellos vi todo lo que significaba ser su madre. Uno de los poemas decía: me levantabas en volandas cuando era pequeña. Me hacías creer que podía llegar al cielo. Sonreí al leerlo. Recordé aquella época de nuestra vida, cuando bailábamos en la cocina y construíamos fuertes con mantas los días lluviosos. Ella escribía sobre mi risa, sobre cómo la hacía sentir segura, como si nada en el mundo pudiera tocarla mientras yo estuviera cerca. Pero el siguiente poema de la página me impactó de otra manera. Tu voz, como un trueno, sacudía las paredes. Escondía mis dibujos debajo de la cama. Me detuve. Podía verla en mi memoria, saliendo silenciosamente de la habitación después de uno de mis días malos, días en los que la vida se sentía demasiado pesada y yo lo dejaba salir en forma de impaciencia y tono de voz elevado. Se hizo dolorosamente evidente. Yo había sido tanto su consuelo como su caos. Había una línea que decía: eras mi sol en los días buenos, pero en los malos, rezaba por sombra. Esa frase me destrozó. Porque era cierta, yo era su calor, su luz, su alegría, pero también era la tormenta que llegaba cuando estaba cansada o abrumada o simplemente demasiado humana para ser la madre que ella necesitaba en ese momento. ¿Cómo se hace las paces con ser ambas cosas? Creo que una parte de mí siempre quiso ser su heroína. El tipo de madre que tenía todas las respuestas, que nunca se derrumbaba, que siempre aparecía con elegancia y fuerza, y hubo momentos en los que lo fui. Pero también hubo momentos en los que no lo fui, y esos momentos también dejaron huella. Sus poemas no me dejaron olvidar ninguna de las dos facetas, no me permitieron escapar a la fantasía de una maternidad perfecta. En cambio, me entregaron la verdad con ternura. Yo era su primer amor, su refugio, su ejemplo, pero también fui la primera persona que la decepcionó profundamente. Ella nunca me juzgó en esas páginas, simplemente me retrató. Entonces me di cuenta de que ser madre no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la presencia, tiene que ver con estar dispuesta a admitir cuando has sido la tormenta y elegir cada día volver a ser el sol. Yo era su heroína, yo era su huracán, y a pesar de todo, ella me quería. Ahora me toca a mí quererla con la misma elegancia. Pasé a una página cerca del centro del cuaderno y me detuve. La letra era un poco diferente aquí. Más pequeña. Presionada con más fuerza sobre el papel, como si la hubiera escrito durante una tormenta de emociones. El título en la parte superior decía: El día que no volvió. Ya sabía de qué se trataba antes de leer la primera línea. Y, sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que había escrito. Ella no lloró delante de mí, así que lloré por las dos. Me quedé mirando esa línea, leyéndola una y otra vez. Se me nubló la vista y se me llenaron los ojos de lágrimas, no solo por lo que había escrito, sino por lo que significaba. Mi hija había visto todo lo que yo intentaba ocultar. Creía que la estaba protegiendo al mantenerme fuerte, al mantener la voz firme, al no dejar que me viera derrumbarme cuando su padre se marchó. Creía que si podía mantenerlo todo bajo control, podría protegerla del dolor. Pero ella lo había sentido de todos modos. Veía los espacios donde él solía sentarse, notaba el silencio en la mesa durante la cena, me veía doblando la ropa sola, me oía respirar un poco más fuerte por la noche. Nunca le dije la verdad, le esbozaba una sonrisa y le decía: todo va a salir bien, pero ella sabía la verdad, y en lugar de preguntarme qué pasaba, llevó el peso de nuestro dolor tácito a su manera. Lo escribió. El poema no culpaba a ninguno de los dos. Ni a mí. Ni a él. Era solo una observación silenciosa de una niña que había aprendido a sentir profundamente en silencio. Escribió. Me preparó el almuerzo igual que siempre, pero la luz de sus ojos se había ido a otro lugar. Esa frase me destrozó. No tenía ni idea de que se había dado cuenta. Ni siquiera sabía que yo había cambiado.
Recordé el día en que él se marchó. Cómo esperé a que se durmiera para llorar en el baño. Cómo me repetía a mí misma que tenía que ser fuerte por ella. Pero ahora lo entiendo. Ella no necesitaba una madre que fuera siempre fuerte. Necesitaba una madre que fuera real. Que pudiera sentarse con ella en la tristeza y decirle: sí, esto duele. Pero lo superaremos juntas. En lugar de eso, lloró sola, y escribió. Ese poema me recordó que los niños no necesitan explicaciones perfectas, solo necesitan que estemos ahí, no necesitan que tengamos todas las respuestas, necesitan saber que no llevan todo el peso solos. Cerré el cuaderno con cuidado y lo apreté contra mi pecho como si fuera una parte frágil de su corazón. Ella no lloró delante de mí. Por eso nunca supe que lo necesitaba. Pero ahora lo sé. Y esta vez no la dejaré llorar sola. Creía que había estado callada, de verdad que sí. Esa noche esperé a que la casa se calmara y se apagaran las luces. Era un silencio tal que incluso el zumbido del frigorífico se oía fuerte. Me senté a la mesa de la cocina con una pila de facturas abiertas, la cabeza entre las manos, sintiéndome como si me ahogara en números que no cedían. La factura del agua, la de la luz, el alquiler que debía pagar en 3 días y una nevera casi vacía. Me tapé la boca con la palma de la mano para ahogar los sollozos, esperando que pasaran rápidamente. No quería despertarla. No quería que nadie me viera derrumbarme. Pero ella me había oído. No lo supe hasta que pasé otra sección de su cuaderno. Entre poemas más largos y maduros, había una hoja de papel rayado, infantil y sencilla. Las palabras estaban escritas con lápices de colores, lápices azules, ligeramente manchados y desiguales. En la parte superior, había dibujado una imagen de mí con lágrimas cayendo en una taza de café. Debajo, había escrito: mamá llora cuando cree que nadie la oye. Quería abrazarla, pero me quedé en mi cama. Dejé caer el libro, sentí como si alguien hubiera retrocedido en el tiempo y hubiera colocado un espejo delante de mí. Todos esos años pensé que había sido fuerte por ella, poniendo cara de valiente por las mañanas después de noches de insomnio y preocupación. Pensaba que ella estaba a salvo en su habitación, soñando con dibujos animados, purpurina y pulseras de la amistad. Pero en cambio, había estado allí tumbada, despierta, escuchando a su madre derrumbarse y preguntándose si estaba bien pedir ayuda. Aquella noche volvió a mi mente con todo detalle. Las facturas. El vacío en mi pecho. Las lágrimas que brotaban más rápido de lo que podía controlar. Y ahora sabía que al otro lado de la pared, mi hija había estado tumbada en la cama, con los ojos muy abiertos y el corazón lleno, escuchando cada uno de esos sollozos. Lo que más me impactó fue que no me había tenido miedo, no se había avergonzado de mí. Su pequeño poema no trataba sobre el miedo, trataba sobre querer consolarme, sobre ser demasiado pequeña para saber si podía hacerlo. No debería haber tenido que oír eso, no debería haber tenido que preguntarse si su madre estaba bien, pero lo hizo, y en lugar de interrumpirme o llamarme, cogió un lápiz de colores y lo escribió. Los niños se fijan en todo. No siempre lo entienden, pero lo llevan consigo. Y, a su manera, ella había estado tratando de dar sentido a mi dolor convirtiéndolo en algo que pudiera abrazar. Ahora sé que nunca estuve sola en esa cocina. Incluso en el silencio, incluso en las sombras, ella estaba allí. Y me había estado amando en silencio con todos los colores que encontraba. Solía creer que la fuerza se manifestaba en el silencio. Que ser una buena madre significaba mantener todo en orden, sin importar lo que pasara. Así que sonreía cuando quería gritar. Cocinaba la cena cuando quería llorar. Iba a trabajar con el corazón palpitando y volvía a casa con los ojos cansados, pero aún así le leía cuentos antes de dormir con voz alegre. Pensaba que si me lo guardaba todo, le estaba haciendo un favor. Pensaba que protegerla de mi tristeza era amor. Pero al leer sus poemas, me di cuenta de algo doloroso. Mi silencio no la hacía sentir segura. La hacía sentir sola. Una frase en particular me desgarró. Tú nunca llorabas, así que yo pensaba que no podía hacerlo.
solo 10 palabras, pero desmoronaron todo lo que había creído sobre lo que significaba ser fuerte. Nunca quise que ella cargara con mi dolor. Por eso lo oculté. Pero lo que no vi fue que, al fingir que siempre estaba bien, sin querer le enseñé a hacer lo mismo. Aprendió que las emociones eran algo que había que ocultar, que las lágrimas eran algo privado, que la lucha era una debilidad, que si su madre nunca se derrumbaba, quizá ella tampoco podía hacerlo. Pensaba que estaba dando ejemplo de resiliencia, pero ahora veo que estaba construyendo un muro. Recuerdo un día en que llegó a casa del colegio inusualmente callada. Le pregunté cómo le había ido el día y ella se encogió de hombros y dijo que bien. Lo acepté y seguí adelante. Pero ese mismo día, recibí una llamada de su profesora. Había habido un problema. Algo la había molestado. Cuando le volví a preguntar más tarde, me dijo, no quería molestarte. Y yo no insistí. Ahora lo entiendo. Ella pensaba que mi calma significaba que no sentía nada, que no entendería su tristeza, porque yo nunca mostraba la mía. Mirando atrás, ojalá le hubiera dejado verme llorar más. Ojalá me hubiera sentado a su lado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy también ha sido un día difícil para mí. Ojalá le hubiera enseñado que las emociones no son signos de debilidad, sino de que somos humanos. Que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino el valor de compartirlo con alguien que te quiere. Mi hija no necesitaba una madre perfecta. Necesitaba una madre presente. Una madre real. Una que pudiera sentarse en medio del caos de la vida y decir, yo también. Una que pudiera ser un ejemplo de sanación, no solo de ocultación. Al leer sus palabras, me di cuenta de que había estado esperando permiso para sentir. Para hablar. Para llorar. Y yo nunca se lo había dado. Pero ahora lo haré, porque la fuerza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en sentarse, mirar a tu hija a los ojos y decirle, está bien sentirte así, yo también me siento así, y, por fin, estamos aprendiendo a ser fuertes juntos. Había un poema al final del cuaderno que no pude leer solo una vez. Tuve que repasar cada línea 2 veces. No porque fuera difícil de entender, sino porque era demasiado fácil de sentir. Era corto. Solo unas pocas líneas. Sin palabras elegantes. Sin rimas complicadas. Solo la verdad en su forma más simple. No quería que fueras perfecta. Solo quería que te sentaras a mi lado. No quería que lo arreglaras todo. Solo quería saber que me veías. Lo leí de nuevo, más despacio la segunda vez. Cada línea desvelaba capas que no sabía que tenía. Y cuando llegué a la última palabra, sentí un dolor profundo en el pecho, como solo el arrepentimiento puede causar. La miré. Ya no estaba inquieta. Estaba sentada, con la mirada baja, como si no supiera si había hecho algo malo al dejarme ver su verdad. Como si tal vez fuera demasiado. Tal vez había dicho demasiado. No era así. Sin pensarlo, dejé el cuaderno a un lado y abrí los brazos. Y, por primera vez en años, se subió a mi regazo como solía hacer cuando era pequeña. La rodeé con mis brazos y la acerqué a mí. Apoyó la cabeza en mi hombro y sentí cómo exhalaba todo su cuerpo. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. Porque hay momentos en los que las palabras sobran. Momentos en los que una disculpa solo puede expresarse con el abrazo de tus brazos. Algunas curaciones se producen en el silencio. En el abrazo. En los latidos que se intercambian dos personas cuando por fin dejan de esconderse la una de la otra. Mientras la abrazaba, recordé todas las veces que se quedaba dormida sobre mi pecho cuando era pequeña. La forma en que sus deditos se enroscaban en los míos. Solía pensar que esos días habían quedado atrás, que ya había superado la necesidad de que la abrazaran así, pero quizá fui yo quien lo dejó pasar demasiado pronto. Quizás ella lo había necesitado todo este tiempo. Le di un beso en la frente y le susurré, «Te veo». Ella no respondió, pero tampoco se movió, y en esa quietud, algo dentro de mí se calmó. Ninguna cantidad de palabras podría reescribir los años que perdí. Ningún gran gesto podría borrar los momentos en los que no estuve ahí cuando ella me necesitaba. ¿Pero esto? ¿Este abrazo?
Estar de nuevo completamente presente en sus brazos. Era un comienzo. Había pasado tantos años tratando de ser fuerte, productiva, capaz. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Todo lo que ella quería era que la abrazaran. Todo lo que yo quería era hacerle saber que nunca dejaría de abrazarla. Ni en mis brazos. Ni en mi corazón. Y a veces, el amor más poderoso se expresa con más fuerza a través de un abrazo silencioso. Así que la abracé. Y no la solté. El sol ya se había puesto, pero la luz sobre el fregadero de la cocina proyectaba un suave resplandor sobre la habitación. Los platos estaban apilados junto al grifo, la mitad limpios, la mitad esperando. La mesa todavía estaba cubierta de migas del desayuno. Pero no nos importaba. Esa noche no nos sentamos a la mesa. Nos sentamos en el suelo de la cocina, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en los armarios. Solo nosotras dos. Sin distracciones. Sin el zumbido de la televisión de fondo. Sin teléfonos vibrando entre nosotros. Solo silencio, nuestra respiración y el espacio que ambos habíamos estado anhelando. Ella se sentó con las rodillas abrazadas contra el pecho, el pelo un poco revuelto y los ojos un poco cansados. Se notaba que no sabía por dónde empezar. Yo tampoco. Pero, por primera vez en años, por fin estábamos allí, juntos, sin nada que nos separara. No sabía que sentías todo eso, le dije, colocando con delicadeza el cuaderno en el suelo, junto a nosotros. Ella bajó la mirada, y luego volvió a mirarme. No sabía cómo decirlo, susurró. Y así estuvimos hablando. No sobre el colegio, las tareas domésticas o los horarios. Hablamos de lo que se sentía al extrañarnos mutuamente mientras vivíamos en la misma casa. Me contó que solía esperar el sonido de mis pasos después de acostarse, solo para poder dormirse sabiendo que yo todavía estaba allí. Me dijo que había días en los que casi me lo contaba todo, pero que mi voz siempre sonaba demasiado cansada como para invitarla a hablar. Yo también le confesé algo. Le conté que solía llorar en la ducha, no por ella, sino por todo lo demás. Cómo me esforzaba tanto porque todo funcionara que me olvidaba de parar y sentarme con ella. Cómo pensaba que la protegía ocultándole mi debilidad. Y lo equivocada que estaba. Hablamos de las pequeñas cosas. De lo mucho que le gustaba que le trenzara el pelo mientras tarareaba desafinada. De cómo echaba de menos leerle por las noches, incluso después de que aprendiera a leer sola. Hablamos de sus sueños. Los que nunca había expresado en voz alta porque pensaba que no eran lo suficientemente importantes. También nos reímos. De aquella vez que quemé la cena e intenté convencerla de que era una receta nueva. De cuando fingió estar enferma para no hacer un examen de matemáticas. Cada historia era un hilo más que nos unía. Sentada en el suelo de la cocina aquella noche, no me sentía como su madre. Me sentía como su refugio. Y quizá, por primera vez, ella también se sentía como el mío. Nos quedamos allí más tiempo del previsto, el suelo estaba frío, se nos entumecieron las piernas, pero ninguna de las dos se movió, porque, después de todos los poemas, los silencios, los momentos perdidos, por fin hablábamos el mismo idioma, el idioma de la verdad, de la curación, el amor que se fortalece no en la perfección, sino en la presencia. Esa noche, el suelo de la cocina se convirtió en tierra sagrada. Seguíamos sentadas en el suelo de la cocina, en silencio, pero con el aire cargado, cuando ella me miró y me hizo una pregunta que no me esperaba. Su voz era suave, casi insegura, como si no estuviera segura de tener permiso para preguntar. ¿Alguna vez has querido huir también? Por un momento, no pude respirar. La miré, a su pequeña figura envuelta en una sudadera con capucha demasiado grande, con las rodillas recogidas contra el pecho. Sus ojos no eran acusadores. Estaban buscando. Buscaban algo real. Algo honesto. Abrí la boca, pero no salió nada. Al principio no, porque la respuesta era sí, y el sí era pesado,
Aparté la mirada, fingiendo recoger algo del suelo. Sí, dije después de una larga pausa. Lo hice. Ella parpadeó. ¿Lo hiciste? Asentí con la cabeza. No por ti. Nunca por ti. Pero a veces por todo lo demás. Por la presión. El ruido. La soledad. Había días en los que sentía que sostenía el cielo y nadie se daba cuenta. Mi voz se quebró al final de la frase y sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de mis ojos. Me miró como si me viera por primera vez. No como la mujer que le preparaba el almuerzo o le recordaba que hiciera los deberes, sino como una persona. Una mujer con sentimientos. Con sus propios miedos. Pensaba que era la única, susurró. Le cogí la mano y, esta vez, no dudó. Dejó que se la cogiera. Nos sentamos allí en silencio, con las lágrimas cayendo en silencio, pero no era el tipo de llanto que te hace sentir destrozada. Era el tipo de llanto que empieza a recomponer las cosas. Ella lloraba por todas las veces que no se había sentido vista. Yo lloraba por todos los años que había pasado intentando ser fuerte sin darme cuenta de que la vulnerabilidad era precisamente lo que ambas necesitábamos. Entonces, de repente, se echó a reír. Solo una risita, secándose las mejillas con la manga. ¿Qué? Le pregunté, sonriendo entre lágrimas. Una vez estuve a punto de huir, dijo con los ojos brillantes. Hice una maleta con ositos de goma, una linterna y 2 calcetines que no hacían juego. Llegué hasta el porche y luego volví porque hacía frío. Las dos nos echamos a reír, esa risa plena y temblorosa que solo se produce después de una tormenta. En ese momento, no éramos solo madre e hija. Éramos 2 personas que habían dado lo mejor de sí mismas a su manera. 2 almas que habían cargado con más de lo que jamás habían dejado entrever. Y ahora, por fin, estábamos empezando a desahogarnos juntas. Me hizo una pregunta que no pude responder de inmediato porque exigía sinceridad, y cuando le dije la verdad, ella me dio algo a cambio: comprensión, elegancia y ese tipo de cercanía que solo se consigue cuando se quitan las máscaras y se abren los corazones. Esa noche, no huimos. Corrimos la una hacia la otra. Y eso lo cambió todo. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que una disculpa tenía que ir acompañada de una razón, una historia, una defensa, no porque no quisiera responsabilizarme, sino porque siempre creí que si la gente entendía mis intenciones, no se sentiría herida. Así que cada vez que alguien me señalaba que les había fallado, sentía la necesidad de explicarme. De mostrarles lo que sentía para que vieran que nunca había sido mi intención causarles dolor. Pero allí sentada en el suelo de la cocina junto a mi hija, todo mi ser sabía que no era el momento de dar explicaciones, era el momento de asumir mi responsabilidad, por completo, en silencio, sin condiciones. Acababa de compartir otro poema conmigo, uno sobre un recuerdo que yo había olvidado hacía mucho tiempo, un momento en el que descarté sus sentimientos demasiado rápido. Ella se había sentido herida y, en lugar de sentarme con ella, le dediqué una sonrisa cansada y le dije: no pasa nada, no es para tanto. Esa frase había acabado en su cuaderno, no por rencor, sino porque se le había quedado grabada, porque era importante. Sentí que me invadía la necesidad de decirle que estaba cansado, que no me había dado cuenta, que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero me contuve. Porque eso solo me serviría a mí, no a ella. Así que la miré a los ojos y le dije 3 palabras que debería haberle dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Ella parpadeó. No se lo esperaba. Esperó, quizá esperando una razón, una explicación. Pero no había ninguna. Me equivoqué, añadí. Debería haberte escuchado mejor. Debería haber bajado el ritmo y haberte dado espacio para tus sentimientos. Lo siento mucho. Vi cómo se le llenaban los ojos. Esta vez no era de dolor, sino de algo más suave. Un alivio silencioso. No dijo mucho. Solo asintió y se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi hombro. En ese momento, aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes,
que la curación no siempre necesita un discurso, no requiere que defendamos nuestros fracasos. A veces solo se trata de estar plenamente presente con la persona a la que has herido y demostrarle que su dolor importa más que tu orgullo. Mi hija no necesitaba saber por qué me había equivocado. Solo necesitaba saber que ahora lo veía. Que la veía a ella. Al principio, pedir perdón sin defenderme me resultó extraño. Me sentí vulnerable, expuesta. Pero también me liberó. Porque con esas palabras, lo siento, le di el poder de sanar sin cargar con el peso de mi justificación. Nos quedamos allí sentadas, envueltas en ese pequeño momento de gracia. Sin dramas. Sin largas conversaciones. Solo silencio y verdad. Y entonces me prometí a mí misma que nunca volvería a hacerla ganarse mi perdón. Porque el amor no se esconde detrás de excusas, se muestra, y a veces, comienza con solo decir, lo siento, y dejar que eso sea suficiente. Después de disculparme sin defenderme, algo cambió en mí. No solo en ese momento, no solo con ella, sino en lo más profundo de cómo me veía a mí misma como madre. Por primera vez, me di cuenta de que había pasado tantos años persiguiendo una versión de la maternidad que era imposible de mantener. El tipo de maternidad que parece perfecta desde fuera, nunca abrumada, nunca enfadada, nunca insegura. Creía que ser una buena madre significaba ser inquebrantable, controlar mis emociones, tragarme mis miedos y poner siempre una cara valiente, sin importar lo que estuviera pasando dentro de mí. Pensaba que si me mantenía fuerte, mi hija se sentiría segura. Pensaba que si no me quejaba, aprendería a ser agradecida. Pensaba que si sonreía a pesar del dolor, aprendería a ser resiliente. Pero eso no era lo que ella necesitaba. Necesitaba a alguien real. Necesitaba a alguien que se sentara a su lado y le dijera, yo también lucho. Alguien que pudiera admitir cuando se equivocaba. Alguien que le mostrara que la fuerza no consiste en mantenerse siempre erguida, sino en saber cuándo arrodillarse junto a tus seres queridos y mostrarte vulnerable. Esa noche, mientras estábamos sentadas juntas, le dije algo que nunca había dicho en voz alta. Me esforcé tanto por ser la madre que creía que debía ser, que olvidé ser la madre que realmente necesitabas. Ella me miró con los ojos muy abiertos y susurró, solo te quería a ti. Era sencillo. Tan sencillo que me dolió. Había estado persiguiendo la imagen de la madre perfecta, una madre que nunca necesitaba ayuda, que nunca lloraba, que lo gestionaba todo sola. Llevaba esa imagen como una armadura, pensando que me hacía fuerte, pero solo sirvió para crear distancia entre nosotras, porque cuando me negué a mostrar mi propia humanidad, sin querer le hice creer que ella tenía que ocultar la suya. Todas las veces que le dije, estoy bien, cuando no lo estaba, le estaba enseñando a hacer lo mismo. Todos los momentos en los que me mantuve ocupada en lugar de estar presente, le estaba demostrando que las tareas eran más importantes que la conexión. Creía que le estaba enseñando a ser fuerte. Pero ella necesitaba ternura. Ella no necesitaba una superheroína. Necesitaba a su madre. Desordenada. Imperfecta. Honesta. Entonces me di cuenta de que el amor no se mide por las comidas que se cocinan, la ropa que se dobla o los horarios que se cumplen. Se mide por los momentos en los que bajamos nuestras defensas. Cuando mostramos nuestro corazón. Cuando dejamos que nuestros hijos nos vean no solo como cuidadores, sino como personas que sienten profundamente, que cometen errores y que están dispuestas a crecer. Esa noche, dejé de ser la madre perfecta que había estado tratando de ser. Y al hacerlo, encontré a la madre que siempre había estado destinada a ser. La que escucha. La que abraza. La que ama en voz alta, incluso cuando le tiembla la voz. Dejar de ser la madre perfecta que creía que tenía que ser me produjo una sensación de alivio. Pero también abrió la puerta a recuerdos que había intentado encerrar bajo llave. Los momentos que no quería admitir que la habían herido. Los momentos que me hicieron cuestionar todo. Y uno de ellos volvió a mi mente en el momento en que pasé la página siguiente de su cuaderno. Era un poema sobre su 8º cumpleaños. Las líneas eran suaves, como todo lo que ella escribía,
sin culpas, sin palabras duras, pero el mensaje era inequívoco. Esperé con mi gorro de fiesta, pero las velas se derritieron antes de que llegaras. Se me cortó la respiración. Recordé aquel día. Había hecho un turno extra porque tenía que pagar el alquiler y estaba atrasada. Le había pedido a un vecino que echara un ojo a la fiesta mientras yo me apresuraba en el caos del trabajo, mirando constantemente el reloj, pero nunca llegué a tiempo para la tarta. Me dije a mí misma que ella lo entendería. Que lo olvidaría. Que los cumpleaños eran cada año. Pero ella no lo olvidó, recordó la tarta sin mí, las velas que se consumían, los regalos abiertos mientras ella miraba hacia la puerta, esperando que yo entrara antes de que se retirara el último lazo. No estaba allí, me lo había perdido. Y ella había plasmado ese recuerdo en la tarjeta que me dio años más tarde. La miré y le susurré, siento mucho haberme perdido ese día. Se me quebró la voz. Me dije a mí misma que estarías bien, pero debería haber estado allí. Ella no respondió de inmediato, bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarme con unos ojos que parecían mucho más viejos que su edad. Sé por qué no pudiste venir. Estaba triste, pero sabía que estabas trabajando por nosotros. Las lágrimas brotaron al instante, porque el perdón de un niño es a la vez hermoso y desgarrador. Ella entendía más de lo que yo jamás le había dado crédito, pero el hecho de que lo entendiera no significaba que no le hubiera dolido. Aquel día se había quedado grabado en su memoria. Se había escrito en su historia. No porque estuviera enfadada, sino porque yo era importante para ella. Mi presencia era importante. La abracé y la acerqué a mí, secándole una lágrima de la mejilla. Te prometo que no volveré a perderme ningún momento, le dije. Y lo decía en serio. Se apoyó en mí, con la cabeza descansando sobre mi pecho, y asintió con la cabeza. Ahora estás aquí, susurró. Y tenía razón. No podía reescribir el 8º cumpleaños que me había perdido. No podía soplar las velas con ella ni volver a ponerme el gorro de fiesta. Pero podía estar allí ahora. Podía estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Podía prestar atención a los momentos que ella recordaría dentro de muchos años. Al final, el perdón no borra lo que pasó. Pero nos permite empezar de nuevo. Y esa noche, con el peso de un cumpleaños perdido entre nosotros, decidimos empezar de nuevo. Juntos. Después de hablar sobre el cumpleaños que me perdí, y de oírla decir, ahora estás aquí, me sentí más ligero. Como si estuviéramos reparando algo hilo a hilo. Pero entonces pasé la página de su cuaderno y encontré un poema titulado simplemente, Manos. Al principio sonreí, esperando algo divertido. A ella siempre le había encantado cogerme de la mano cuando era pequeña. Pero al leer las primeras líneas, se me encogió el corazón. Tus manos hicieron sopa. Tus manos dieron calor. Pero siempre estaban demasiado cansadas para alcanzarme. Lo leí otra vez. Y otra vez. Esa frase me desarmó. Siempre había considerado mis manos como instrumentos de cuidado. Las manos que la sostuvieron cuando era un bebé, le limpiaron la nariz, le trenzaron el pelo, removieron ollas, doblaron la ropa y pagaron las facturas. Llevaba mi cansancio como una medalla de honor. Trabajaba hasta altas horas de la noche, madrugaba, a veces ambas cosas. Cocinaba, limpiaba y le daba todo lo que podía. Pero no me daba cuenta de que había algo que ella necesitaba y que yo no le daba, no por obligación, sino por falta de atención. Ella recordaba el calor de la sopa, recordaba la comodidad de una casa limpia, pero lo que también recordaba, y lo que había enterrado en un poema, era cómo mis manos nunca la alcanzaban cuando necesitaba consuelo, quizás cuando lloraba en silencio en su habitación, o se sentaba en el sofá esperando que me sentara a su lado y la abrazara. Siempre estaba cerca, pero no siempre presente, siempre haciendo algo por ella, pero no siempre con ella. Cerré el cuaderno y miré mis manos. Las mismas manos que habían hecho tanto. Ahora estaban envejeciendo. La piel un poco más fina, los dedos cansados de años de sostener cosas. Pero, ¿qué había sostenido realmente? Ella me observaba.
Todos esos años, observando cómo trabajaban mis manos, pero no siempre llegaban. Y en lugar de pedir más, lo escribió. La miré, a mi hija sentada a mi lado bajo la luz de la cocina, y extendí la mano, esta vez, no para arreglar nada, no para darle algo, solo para abrazarla, solo para decirle, estoy aquí, completamente. Ella tomó mi mano y nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. Yo había creído que el amor estaba en las acciones, en proveer, en proteger, y aunque eso era cierto, ella me recordó que el amor también está en el acercamiento, en el toque suave e intencionado que dice, te veo, te elijo, no estoy demasiado ocupada para ti. Ese poema sobre mis manos no era una acusación. Era un anhelo. Y ahora que lo había leído, ahora que lo había sentido de verdad, podía responderle como ella necesitaba, no con palabras, sino con acciones. Con unas manos que ya no solo servían para hacer sopa y soportar el estrés, sino unas manos que nunca volverían a olvidar cómo llegar hasta ella. Después de leer el poema sobre mis manos, después de acercarme a ella con algo más que dedos cansados y buenas intenciones, algo cambió entre nosotros. La distancia que antes existía en pequeños silencios y momentos perdidos comenzó a reducirse. Ella me tomó la mano y no la soltó. Yo la apreté suavemente y nos quedamos allí sentados, en la cocina, dejando que nuestro silencio compartido hiciera lo que a veces las palabras no pueden. Entonces sonrió, con esa sonrisa suave que te dice que algo sigue sanando, pero que ya no sangra. Me miró con un brillo en los ojos y me dijo, ¿quieres escribir uno conmigo? ¿Un poema? Le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Juntos, no sobre cosas tristes, solo, sobre ahora. Me pareció una invitación, no solo a poner palabras en una página, sino a adentrarnos en algo nuevo, una historia compartida, una que no se basara en el dolor, sino en la presencia. Cogimos un cuaderno, uno con páginas limpias y sin escribir, y nos sentamos en el suelo de la cocina. Le di un bolígrafo y ella me lo devolvió inmediatamente. Empieza tú, susurró. Dudé. No sabía qué escribir. No era poeta. Pero respiré hondo y escribí la primera línea. Algunas historias permanecen en silencio hasta que alguien las escucha. Ella sonrió ampliamente y escribió la siguiente. Algunas lágrimas son poemas que nunca encontraron el papel. Nos pasamos el bolígrafo una y otra vez. A veces nos reíamos de lo que escribíamos. A veces nos deteníamos durante minutos, pensando. El poema no rimaba. No seguía ninguna regla ni estructura. Era desordenado. Divagaba. Tropezaba con su propia verdad y, aún así, se mantenía en pie. Igual que nosotras. Escribimos sobre suelos de cocina, abrazos cansados y sopa en noches frías. Escribimos sobre aquella vez que intentó quedarse despierta toda la noche solo para ver si yo me dormía antes que ella. Escribimos sobre la calidez de sentirse escuchada. Sobre el tipo de amor que aprende a pedir perdón. Sobre cómo la curación no es limpia ni rápida, pero merece la pena. Ella añadió una frase que me hizo llorar. Este es nuestro comienzo, no nuestra solución. Y yo añadí. Pero lo estamos escribiendo con lápiz, dejando espacio para la gracia. Cuando terminamos, la página parecía una colcha de retazos. Palabras tachadas, flechas que conectaban ideas, pequeños garabatos en los márgenes. Pero era nuestra. Un poema nacido no del dolor, sino del progreso. De dos corazones que aprendían a latir juntos de nuevo después de demasiado tiempo separados. Lo leímos en voz alta, turnándonos cada línea. Cuando terminamos, ella susurró, «¿Podemos enmarcarlo?» Asentí con la cabeza. Lo colgaremos en algún lugar donde los dos podamos verlo. Ese poema no estaba pulido, no era perfecto, pero no tenía por qué serlo, porque la belleza no estaba en las líneas, estaba en el acto de escribirlo juntos. En ese momento, la curación tomó forma, y se parecía a una página de cuaderno llena de esperanza, escrita con nuestras dos manos. Después de terminar de escribir el poema juntos, sentí algo que no había sentido en años, una paz tranquila. No era el tipo de paz que se siente cuando se tiene todo resuelto.
Era el tipo de paz que se instala cuando dos personas finalmente se comprenden. Cuando el amor ya no se da por sentado, sino que se expresa. Cuando la presencia sustituye a la actuación. Esa noche, después de que ella se acostara y yo me quedara solo en la cocina, cogí la tarjeta, la que lo había empezado todo. Los bordes aún estaban ligeramente pegajosos por la purpurina, la letra aún conservaba los trazos irregulares de la verdad. La volví a leer, línea por línea, esta vez no con el dolor de la culpa ni el aguijón del arrepentimiento, sino con reverencia. Porque esa tarjeta, ese pequeño trozo de papel doblado, contenía la historia de nuestros dos corazones. No era solo una tarjeta, era un espejo. Una confesión. Un comienzo. No la guardé en un cajón como solía hacer con sus antiguos trabajos escolares o sus notas de cumpleaños. No la coloqué entre las páginas de un diario para que cayera en el olvido. Me acerqué al armario, busqué un sencillo marco de madera y coloqué la tarjeta dentro. La enmarqué. No porque me elogiara. No lo hacía. No todas las líneas eran amables. No todas las frases me hacían quedar bien, pero era sincera. Y, por primera vez, no quería esconderme de la verdad. Quería honrarla. Colgué el marco en el pasillo, justo fuera de su dormitorio, un lugar por donde ambas pasábamos todos los días, un lugar donde la luz incidía perfectamente por la tarde. Quería que ella viera que sus palabras importaban, que no me daban miedo, que las apreciaba. Enmarcar la tarjeta no era para exhibir algo bonito, era para hacer espacio para algo sagrado. Me recordaba el camino que habíamos recorrido, el silencio que habíamos roto, las lágrimas que habíamos compartido y la sanación que habíamos comenzado. Me recordaba que la maternidad no consiste en fingir ser perfecta. Se trata de ser lo suficientemente real como para decir, te veo, te escucho, sigo aprendiendo a quererte mejor. A la mañana siguiente, se fijó en ello. Se detuvo, se quedó mirando el marco durante un buen rato y se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿De verdad lo has colgado? Asentí con la cabeza. Es la tarjeta más importante que he recibido nunca. Sonrió, y pude ver que esa sonrisa venía de un lugar más profundo que el orgullo, venía de sentirse vista, de que la creyeran, de saber que su verdad no solo era tolerada, sino atesorada. Esa tarjeta enmarcada ahora vive como un recordatorio en nuestra pared. Un recordatorio de que incluso las palabras duras pueden conducir a una hermosa curación. Que incluso los lugares rotos pueden coserse con amor, y cada vez que paso por delante, recuerdo quiénes éramos, y en quiénes nos estamos convirtiendo, juntos. Cada vez que pasaba por delante de esa tarjeta enmarcada en el pasillo, algo en mí se ablandaba. No porque me hiciera sentir orgullosa, sino porque me recordaba que la maternidad no es una prueba que se aprueba, no es un título que se gana haciendo todo bien, no se basa en comidas perfectas, casas impecables o decir siempre lo correcto. Esa tarjeta, con toda su honestidad, me enseñó lo que es realmente la maternidad, es reparación. Durante mucho tiempo, pensé que el amor tenía que ser perfecto para ser válido, que mis momentos de fracaso borraban todo lo que había hecho bien, que un cumpleaños olvidado o un cuento antes de dormir que no le había leído significaba que había echado por tierra todo lo bueno. Pero el amor no funciona así. Y los niños no lo recuerdan así. Recuerdan los momentos en los que lo intentaste de nuevo, recuerdan los abrazos que siguieron a los gritos, las conversaciones que siguieron al silencio, la presencia que aparecía incluso cuando era tarde, recuerdan la reparación. Solía creer que se me acababa el tiempo, que el daño ya estaba hecho y que tal vez había perdido mi oportunidad de conectar de verdad con ella. Pero al ver su sonrisa cuando me pasó la tarjeta enmarcada, al oír sus pasos en el pasillo detenerse solo un momento para mirarla, supe una cosa con certeza: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para abrazar a tu hijo un poco más, nunca es demasiado tarde para escuchar mejor, reír más fuerte, amar más profundamente. La puerta de su corazón nunca está cerrada si estás dispuesto a llamar con humildad. Todavía había cosas que no sabía cómo arreglar. No podía cambiar el pasado. No podía reescribir los momentos en los que estaba demasiado cansada, demasiado ocupada o demasiado destrozada. Pero podía demostrarle, cada día, que ella era importante.
que merecía el esfuerzo de reparar nuestra relación, que podía contarme su dolor y que yo no la rechazaría. Esa fue la lección que me enseñó la tarjeta. Que el amor no solo se expresa con grandes gestos o vacaciones bien planificadas. A veces se encuentra en los momentos en los que simplemente estás ahí. Cuando dices, estoy aquí, te escucho, hablemos de ello. Ahí es donde comienza la curación. Ella me enseñó eso, mi hija, la que pensaba que tenía que proteger con perfección, la que en realidad solo necesitaba que estuviera presente, no necesitaba una madre que nunca cometiera errores, necesitaba una que se sentara en el suelo con ella después de la tormenta y le dijera, sigo aquí. La maternidad es complicada, es estirarse, tropezar y recomponerse, es fracasar y volver, romper y reconstruir, y en esa reparación se forma algo más fuerte, un vínculo que no se basa en la perfección, sino en el amor que elige volver, una y otra vez. Y ahora, yo elijo eso cada día, no es perfecto, pero es completo. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, las lágrimas, los poemas, las confesiones, la tarjeta enmarcada y el espacio reparado entre nosotras, me encontré pensando de manera diferente sobre el significado del Día de la Madre. Durante años, pensé que era un día para que ella me celebrara. Un día para tarjetas hechas a mano, desayuno en la cama y dibujos torcidos que decían, te quiero, mamá. Siempre lo había visto como una celebración unidireccional. Pero ahora lo veo como algo más. Este año, me regaló su corazón en una tarjeta. No me regaló la perfección. Me regaló la verdad. Y al hacerlo, nos dio a ambas la oportunidad de sanar. Me dejó ver quién era, cómo me había apoyado de formas que ni siquiera conocía, y ahora, yo quiero hacer lo mismo. El próximo Día de la Madre, le escribiré una tarjeta. No porque tenga que hacerlo. No por tradición o por culpa. Sino porque quiero que sienta lo que yo sentí. Que abra algo escrito solo para ella y se vea reflejada en ello, no como una niña que necesita orientación, sino como una joven profundamente amada, profundamente vista y maravillosamente comprendida. No será perfecto. No intento ser tan poética como ella. Pero será real. Serán mis palabras, diciéndole todas las cosas que nunca le he dicho con suficiente claridad. Escribiré sobre cómo me ha cambiado. Cómo su dulzura ha roto mi dureza. Cómo sus palabras me han enseñado a escuchar mejor. Cómo su honestidad ha sacado a relucir la mía. Escribiré sobre cómo ilumina una habitación cuando entra, cómo su risa suena como música, cómo su fuerza se manifiesta en silencio, igual que la mía lo hacía antes. Le diré que no es demasiado, ni demasiado sensible, ni demasiado emocional. Le diré que su voz importa, que sus poemas importan, que ella importa. Porque el próximo Día de la Madre, quiero que ella también reciba algo. Quiero que sostenga un pedazo de mi corazón en sus manos, como yo sostuve el suyo. Quiero que sienta el peso de ser amada con intención, no solo a través de acciones y rutinas, sino a través de palabras que pueda conservar, palabras que pueda volver a leer en los días en que lo olvide. A menudo esperamos demasiado para decir las cosas que hay que decir. Damos por sentado que nuestro amor es evidente. Pero he aprendido que el amor no expresado puede parecer amor invisible. Así que el año que viene no dejaré pasar el momento. Me sentaré, quizá a altas horas de la noche, quizá con una vela encendida y una taza de té, y escribiré, no para que sea perfecto, no para impresionar, sino para devolverle lo que ella me ha dado, presencia, gracia y amor, línea a línea. Y lo firmaré de forma sencilla, la única forma que me parece adecuada. Con amor, mamá. Esa noche, después de que ella se hubiera acostado y la casa estuviera en silencio, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té en una mano y su tarjeta enmarcada junto a la otra. El brillo aún se adhería a las esquinas, y su letra me tocó algo más profundo de lo que estaba preparada para sentir. Recorrí los bordes del marco con los dedos, con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Y tal vez lo era. No porque estuviera pulido, sino porque era sincero. No me halagaba. Me revelaba. Decía la verdad. Y eso lo había cambiado todo.
Me había prometido a mí misma que esperaría hasta el próximo día de la madre para escribirle una tarjeta. Ese era el plan. Pero el amor, según he aprendido, no siempre espera educadamente. Te da un empujoncito, insiste, te susurra, hazlo ahora. Así que saqué una hoja de papel en blanco, sin diseños ni colores, y empecé. Las palabras no fluían. Llegaban lentamente, con pausas y correcciones. Escribí, taché, reescribí. No intentaba que sonara perfecto. Intentaba que sonara real. Al final, algo sincero encontró su camino hacia la página. Tus ojos me vieron antes de que yo recordara quién era. Tu silencio contenía cosas que yo no me paraba a escuchar, pero tú esperaste. Perdonaste sin decir una palabra, y me enseñaste que el amor no se va, que escucha. No era largo, no era elegante, pero era mío, y era suyo. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre blanco sencillo y escribí su nombre en el frente, sin prisas, con cariño. Luego me levanté, caminé suavemente por el pasillo y entré en su habitación. Estaba profundamente dormida, acurrucada bajo la manta, con la respiración tranquila y profunda. Dejé el sobre junto a la foto enmarcada que teníamos en su escritorio, la de hacía años, cuando se nos derramaba el helado por los brazos y no nos importaba. No dejé ninguna nota. No la desperté. Solo dejé la carta allí y volví a la cama, con el corazón tranquilo y lleno. La mañana siguiente transcurrió como cualquier otra. Ella se sirvió los cereales. Yo preparé el café. Los pájaros cantaban a través de la ventana abierta y la luz del sol se deslizaba por el suelo de la cocina como había hecho cientos de veces antes. Pero había algo diferente en el aire. Una quietud. Una pausa. Justo antes de volver a su habitación, se detuvo en la puerta, se giró ligeramente y desapareció. Esperé. Unos minutos más tarde, la oí volver. Llevaba la carta en la mano. No la sostenía como si fuera papel. La sostenía como si fuera algo frágil, como algo que había estado esperando sin saberlo. «Me has escrito una», dijo en voz baja. «Sí». Se sentó frente a mí, con el sobre abierto, los ojos vidriosos pero firmes. «No pensé que lo harías». «No iba a esperar», le dije. Ella sonrió, con una sonrisa que brota silenciosamente desde dentro. «Ya la he leído 3 veces». Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. Esta vez, ella no dudó. Su apretón fue firme, cálido, familiar. No hizo preguntas. No necesitaba explicaciones. La carta lo decía todo. «Me hizo sentir vista», dijo. Y en ese momento, esas 5 palabras lo eran todo. No hubo lágrimas ni abrazos dramáticos. Solo un silencio sagrado, de esos que solo se produce cuando por fin se dice algo que llevaba mucho tiempo necesitando ser dicho. Una madre y una hija. Sin fingir. Sin actuar. Simplemente siendo. Dobló la carta y la guardó con cuidado en el bolsillo delantero de su cuaderno, donde guardaba todos sus poemas. Ese cuaderno había guardado su silencioso desamor durante años. Y ahora también guardaría mis palabras, no para sustituir las suyas, sino para acompañarlas, como estábamos haciendo ahora. Siempre había pensado que mi trabajo era enseñarle. Moldearla. Pero al final, fue ella quien me enseñó a escuchar. A reparar. A amar con palabras. No dijimos mucho después de eso, no era necesario. Se levantó, se estiró y salió de la cocina con ese aire tranquilo que tiene cuando algo se ha resuelto. La vi marcharse, dándome cuenta de que acababa de darle algo que llevaría consigo el resto de su vida, no un consejo, no una instrucción, sino una validación. Ella no necesitaba una madre perfecta, y yo no necesitaba una hija perfecta. Solo necesitábamos esto, un intercambio de verdades, una confesión de amor, una carta que no esperó. Y ahora, cuando paso cada mañana por el pasillo y veo la tarjeta enmarcada, no solo veo purpurina o tinta morada, veo su valentía, veo mi respuesta, nos veo a nosotras, 2 mujeres en diferentes etapas de la vida, escribiendo una nueva historia, no de perfección, sino de presencia, no de deber, sino de conexión, no de silencio,
sino de cartas. Y tal vez así es como funciona la curación, no en momentos dramáticos, sino en los tranquilos. Una nota dejada en un escritorio, una mirada al otro lado de la mesa, una frase escrita antes del amanecer, un corazón que le dice a otro, te veo, y siempre lo haré. Esta no era solo una historia sobre una tarjeta o un poema, era sobre un momento tranquilo que lo cambió todo, un recordatorio de que la conexión real no proviene de la perfección, sino de la presencia. Se trata de lo que sucede cuando dejamos de fingir que estamos bien y empezamos a decir la verdad, cuando dejamos de dar por sentado que el amor se entiende y empezamos a expresarlo en voz alta. Muchos de nosotros andamos por ahí con palabras que podrían sanar a alguien que nos importa, si tan solo las dijéramos. Quizás hayas estado esperando escuchar algo. O quizás alguien en tu vida todavía esté esperando escucharlo de ti. Una carta. Un mensaje. Un abrazo que diga, ahora te veo. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien a quien quieras. Nunca se sabe lo que puede desbloquear. Dale al me gusta, si te ha llegado al corazón, y no olvides suscribirte para recibir más historias reales y emotivas que van más allá de las sonrisas superficiales. Deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has escrito o recibido una carta que lo cambió todo? Porque a veces, solo hace falta una frase. Una tarjeta. Un momento de sinceridad. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para más momentos tan reales y crudos como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.